Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un misterio fascinante, la caída de la Torre de Babel. ¿Qué pasó realmente, según la Biblia? ¿Qué interpretaciones nos ofrece Elena G. de White? ¿Qué papel jugaron los ángeles en todo esto? Y lo más intrigante, ¿cómo se relaciona ese evento con Pentecostés, cuando los apóstoles de repente hablaron en otros idiomas? Acompáñenme en este viaje de investigación. Vamos al inicio de todo, al libro de Génesis, capítulo 11. Imaginen esto. Después del gran diluvio, toda la humanidad hablaba un solo idioma y usaba las mismas palabras. Al migrar hacia el este, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Dijeron: «Vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego». Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego su gran plan: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Así nos haremos un nombre famoso y no seremos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Su motivación era el orgullo, el deseo de hacerse un nombre, desafiando el mandato de Dios de llenar la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y dijo: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Así que Dios decidió intervenir. «Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Y así lo hizo. El Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, que significa confusión, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Este relato bíblico establece el origen de la diversidad de lenguas como un acto de juicio divino para frenar la ambición humana unificada en rebelión. Para entender mejor, situémonos en el contexto histórico. Estamos en la era postdiluviana. La humanidad, temerosa de otro cataclismo, buscaba seguridad en la unidad y en la altura. Querían construir una torre que los salvara de un posible futuro diluvio, desconfiando de la promesa de Dios de que no volvería a destruir la tierra con agua. Esta construcción no era solo un edificio, era un monumento a la autosuficiencia humana. Tradicionalmente, se asocia el sitio de Babel con las ruinas de Babilonia, o más específicamente, con el Sigurat de Birs Nimrud, en lo que hoy es Irak. Los Sigurats eran enormes estructuras escalonadas, templos que buscaban conectar la tierra con el cielo, lo cual encaja perfectamente con la descripción bíblica de una torre que llegara hasta el cielo. Aunque la arqueología no puede confirmar el evento sobrenatural de la confusión de lenguas, sí nos muestra que este tipo de construcciones monumentales, impulsadas por el poder y la religión, eran comunes en la antigua Mesopotamia. La historia de Babel, por lo tanto, no ocurre en un vacío, sino que resuena con las ambiciones y temores de las civilizaciones de la época. Ahora profundicemos en la perspectiva de Elena G. de White, una voz influyente en la teología cristiana. En sus libros Patriarcas y Profetas y la historia de la redención, ella amplía la narración bíblica, ofreciendo detalles sobre las motivaciones y la intervención divina. Para ella, Babel no fue solo un acto de orgullo, sino una conspiración deliberada contra Dios, un intento de establecer un imperio que excluiría al Creador. Lo más llamativo de su interpretación es el papel de los ángeles. Cito directamente de sus escritos: «Cuando la torre estuvo muy alta, el Señor envió 2 ángeles para confundir el idioma de los que edificaban». Ella describe que esta confusión no fue un proceso silencioso. Hubo manifestaciones físicas. Describe cómo los ángeles, como mensajeros del juicio divino, provocaron que los constructores se volvieran unos contra otros.
Las herramientas se usaban para pelear en lugar de construir, y la ira y la violencia se apoderaron del lugar. Además, Elena G. de White menciona que parte de la torre fue destruida por rayos del cielo, una señal visible del desagrado de Dios, mostrando que ningún poder humano puede desafiar impunemente al Todopoderoso. Su visión presenta un cuadro mucho más dramático y concreto del evento, donde la intervención divina no es una mera idea, sino una acción directa y visible ejecutada por seres celestiales. Es crucial analizar la diferencia entre el texto bíblico y el comentario de Elena G. de White. Génesis 11 es conciso. Dice que el Señor descendió y confundió las lenguas. No menciona ángeles ni rayos. El relato se centra en la acción soberana de Dios. Por otro lado, Elena G. de White, a quien sus seguidores consideran una profetisa inspirada, ofrece lo que podríamos llamar un comentario ampliado. Ella no contradice la Biblia, sino que llena los vacíos narrativos explicando el cómo de la intervención divina. Según su visión, Dios no actuó solo, sino que utilizó a sus ángeles como agentes de su juicio. Aquí es importante usar la prudencia hermenéutica. Debemos distinguir claramente. Génesis 11 es el texto bíblico fundamental, la fuente primaria. Los escritos de Elena G. de White son un comentario inspirado que ofrece una perspectiva adicional, una capa de detalle que ilumina el relato. Para quienes aceptan su don profético, sus escritos enriquecen la comprensión del texto. Para otros, es una interpretación teológica. Lo importante es saber qué es texto bíblico y qué es comentario, y leerlos en su respectivo contexto. Ahora, avancemos varios siglos en la historia de la salvación, hasta el día de Pentecostés, narrado en Hechos, capítulo 2. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo asombroso es que en Jerusalén había judíos devotos de todas las naciones, y al oír el estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Partos medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Egipto, y hasta visitantes de Roma, todos escuchaban en su idioma natal las maravillas de Dios. Lo que en Babel fue un juicio que separó, en Pentecostés se convirtió en un milagro que unió a las personas para escuchar el Evangelio. Elena G. de White lo interpreta como un don eminentemente misionero, una herramienta divina para derribar las barreras lingüísticas y llevar las buenas noticias a todo el mundo. Al comparar Babel y Pentecostés, vemos un contraste teológico asombroso. Babel representa la dispersión y la división como resultado del orgullo humano y el juicio divino. Es la historia de cómo la humanidad, unida en rebelión, fue fragmentada por la confusión de lenguas. La comunicación se rompió, creando barreras que nos separan hasta el día de hoy. Pentecostés, por otro lado, es la historia de la restauración. No anula la diversidad de lenguas, sino que la trasciende milagrosamente. Por el derramamiento del Espíritu Santo, la comunicación del Evangelio se hace posible a pesar de las barreras. Es la acción de Dios que habilita la unidad en la fe, no en la rebelión. Mientras que en Babel, el lenguaje se usó para construir un monumento al ego. En Pentecostés, el lenguaje se convierte en un vehículo de la gracia de Dios, uniendo a personas de diferentes culturas bajo un mismo mensaje de salvación. Algunos académicos matizan esta comparación, señalando que no es una anulación literal del juicio de Babel, sino una superación espiritual y misionera de sus consecuencias.
En resumen, en Babel, Dios actuó para frenar la centralización del mal y la rebelión organizada. Siglos después, en Pentecostés, envió su Espíritu Santo no para eliminar las lenguas, sino para capacitar a su pueblo a superar esas barreras y llevar la buena noticia de salvación a todas las naciones dispersas. El mismo Dios que dividió por juicio, ahora une por gracia. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué relación moral o espiritual ves entre Babel y Pentecostés? ¿Y cómo crees que esta dinámica afecta a la misión cristiana en nuestro mundo globalizado de hoy? Déjame tus reflexiones en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este estudio profundo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.